Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Rodrigo González, así que ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy contento de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. No, y bueno, primero que nada, qué alegre que nos está visitando aquí en Guatemala. Es un gusto tenerla acá. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha sentido aquí que viene de visita a Guate? Muy contento, como siempre. Cada vez que vengo a Guatemala me pongo muy contento de ver amigos, familia y de ver a la ciudad y de ver todo lo que tenemos acá. Bueno, primero para presentarles brevemente a Rodrigo, pues Rodrigo es químico y microbiólogo de la UG. Biólogo. Biólogo, es biólogo de la UG. Biólogo. Sí. Wow. Entonces después se fue a sacar su doctorado en microbiología e inmunología en Carolina del Norte, en Chapel Hill. Y bueno, ahorita ya tiene 8 años de estar trabajando en la Universidad de Harvard. Entonces, bueno, ¿y cómo sintió ese salto de pasar de biólogo a irse a su doctorado de una vez en inmunología, por decirlo así? Bueno, el doctorado, antes de eso hice investigación, tanto en la Universidad del Valle, después de graduarme como biólogo, pero como biólogo aún así hice también muchos cursos y hice investigación que era más de laboratorio. O sea, yo hice biología general, que incluye cursos como los que tal vez todo el mundo está familiarizado, como ecologías, botánicas, etcétera, etcétera, pero hice también algunos cursos como microbiología o bioquímica, ese tipo, porque siempre me llamó mucho la atención lo que es el área de laboratorio. Fue lo que más me llamó la atención, específicamente el área de salud. Pero pensé que estudiar biología me iba a dar una visión mucho más global del fenómeno biológico como tal, y por eso decidí hacer esto. Pero al graduarme trabajé un poco en la Universidad del Valle en proyectos que tenían en conjunto con el CDC de Atlanta. Entonces hice un poco de epidemiología, trabajo de campo específicamente. Y luego de esto me marché para Washington DC, en donde trabajé en NIH, en los Institutos Nacionales de Salud, haciendo investigación en malaria. Sí, y lo que menciona la UG es un artículo que te hicieron en Escuintla, ¿no? Sí. De hecho, recuerdo que lo vi porque tiene un montón de citas, creo yo. Sí, son 2 artículos, uno como primer autor que tengo y otro como segundo autor, y hay otro tal vez de menos importancia en cuanto a mi participación, pero fue precisamente en el área de Escuintla que hicimos un monitoreo de oncocercosis. Sí, cabal. Y pongámosle, bueno, ahorita que ha estado en Harvard, ¿cómo lo has sentido? O sea, creo que es como... Bueno, Harvard es como un sueño utópico de mucha gente y creo que... creo que en todos lados es así. ¿Cómo lo has sentido? ¿Era lo que esperaba cuando usted se fue ahí? Bueno, yo creo que el asunto de Harvard, Yale, todas las Ivy Leagues y algunas otras Public Ivies es un poco tal vez que se relaciona a las películas. Hay muchísimas otras universidades en Estados Unidos que son excelentes y que tienen una producción científica muy grande, pero tal vez no aparecen en las películas y no les damos la importancia. Entonces, para el momento en el que yo estaba aplicando para entrar a esta universidad, yo creo que ya conocía suficientemente bien el sistema americano para entender que pues es una universidad de muchísimo prestigio. El prestigio está relacionado al hecho de que es la primera universidad que se abre en Estados Unidos a principios de los 1600. Es una universidad muy antigua y es la universidad que tiene el presupuesto más grande a nivel mundial. Entonces hay muchos recursos, por supuesto. Hay mucho, pero de la misma manera disfruté mucho también mi estadía en la Universidad de Carolina del Norte, que es la universidad pública más antigua de Estados Unidos, la única que abrió durante la Guerra Civil, la primera en otorgar doctorados, etcétera, etcétera. Entonces también tiene muchas, y es una universidad que se especializa más en enfermedades infecciosas. En cuanto a enfermedades infecciosas, Carolina del Norte, la Universidad de Carolina del Norte tiene muchos laboratorios, al menos en ese entonces tenía solamente 4 laboratorios de nivel de seguridad 4. Eso es carísimo tener un laboratorio. Es muy caro y es algo muy importante. ¿Y si quiere explicar por qué es tan caro tener un laboratorio de nivel 4? De nivel 3, perdón. Es de nivel 3. Pero igual sigue siendo muy caro. Los laboratorios de bioseguridad de nivel 3 implican la utilización de patógenos que son bastante mortales. Nos pueden causar mucho daño y mucha enfermedad, y especialmente por vías respiratorias. Yo estudié, como vamos a hablar en algún momento, la peste bubónica, y es un patógeno que requiere de una seguridad altísima para manejar en el laboratorio, pero no solamente estos, hay otros patógenos como la tuberculosis y otros patógenos que deben manejarse a ese nivel. Y esta universidad se especializa en muchos de estos patógenos. Es algo que, por darles un ejemplo, en mi universidad actual no existen estos recursos, porque no es algo en lo que se especializa. No es el nicho de Exactamente. Entonces, distintas universidades tienen distintas especializaciones o son más famosas en algún campo en específico. Sin embargo, en el campo de inmunología en sí, mi universidad, la universidad actual, es una de las líderes, si no la líder según algunos de los rankings que sacan.
Entonces, en cuanto a inmunología, es una universidad muy buena. Y en cuanto a bacteriología y otros patógenos, pero más que todo a nivel molecular, por ejemplo, más que patogénesis, es una universidad también muy, muy conocida. Pero, y Pamela, aprovechando que tocamos el tema, ¿cómo es que se maneja a nivel de laboratorio trabajar con la peste negra? O sea, ¿cómo es? Es así como usan traje completo con suministro de aire y todo. Tenemos un suministro de aire, pero el suministro de aire, a diferencia del nivel 4, que es un suministro de aire que viene del exterior, este es aire que está en el interior, pero que está purificado a través de un cinturón. Hay un cinturón que tiene un motor que está bombeando aire que se purifica con filtro cepa, y este aire es bombeado directamente a una especie de casco por una manguera que uno lleva y entra a la parte de la cabeza, a la parte superior, y sale por los lados para que no haya ninguna posibilidad de que entre aire. De contaminación cruzada. Exactamente, para que entre el aire por las vías nasales. Entonces, además de eso, se utiliza un traje completamente que cubre todo el cuerpo, con doble guante, con un tipo de unas como botitas para cubrir también los pies, y un sinnúmero de reglas de que no se puede hacer muchas cosas adentro del laboratorio, monitoreo. Es increíble la cantidad de energía y la cantidad de dinero que va a estos laboratorios. No, pero es que está como bien interesante porque, hombre, yo, cuando estaba leyendo sobre usted, pues pensé en muchas cosas, pero nunca consideré cómo era trabajar, porque por ejemplo en el lab, creo que todos los que hemos estado en el lab en algún momento hemos quebrado algo de vidrio, sí. o yo recientemente me corté en el lab donde trabajo, entonces es un problema. Exacto. Entonces, pero no es como trabajar con peste negra. Entonces, por ejemplo, en este laboratorio no teníamos permitido utilizar vidrio. Ok, tú sí, bueno, solo en casos muy específicos, y teníamos que tener cierta autorización, y las reglas son exageradas. Hay también bastante monitoreo de acuerdo a la vida de uno, por parte del FBI, porque además de ser un organismo de nivel 3, es un organismo clase A, lo que significa que puede ser utilizado para bioterrorismo. Entonces, no solo hay problemas en cuanto a salud, por la salud de uno, lo que le pueda pasar a otro, pero pueden haber problemas también por si acaso alguien decidiera sacar para hacer algún tipo de actividad terrorista. Entonces, no solo nos monitoreaba NIH, también el CDC por asuntos de seguridad y salud, pero también el FBI. Por ejemplo, el congelador en donde teníamos todas las cepas está conectado directamente a la policía. Y si se abre más de cierto número de segundos, la policía recibe una señal y llama. Y si no contestan, tienen que enviar a personas de inmediatamente para ver en emergencia, exactamente. Wow. Y ponle, todo esto lo consideró antes de empezar su investigación en... Buena pregunta. Yo creo que no lo consideré. Sí, porque creo que uno no considera estos pequeños detalles que al final terminan siendo como muy impactantes, ¿no? Sí, no lo sabía como detalle, pero para mí lo importante era la oportunidad que tenía yo de poder manipular genéticamente y de poder entender cómo una bacteria tan pequeña, la Yersinia pestis, que es la bacteria que causa esta enfermedad, mide apenas 2 micras, que algo tan pequeño haya destruido a la mitad de la población de Europa en algún momento, y que siguieron todas estas epidemias a lo largo de muchos siglos, afectando incluso hasta San Francisco, la gran epidemia de San Francisco de los 1900. ¿Fue por peste negra? Fue por peste negra también, por la peste bubónica. Entonces, la oportunidad de poder manipular a este organismo directamente con mis manos, entender su genética, manipularlo y estudiarlo para hacer experimentos, para mí no tenía comparación. Y cualquiera de estas cosas que te puedo decir, que el casco, entras al laboratorio, no podés ir al baño, no podés tomar agua. Sí, me imagino que tampoco es muy cómodo. No te podés rascar la nariz y te pica porque hay un casco. Y eso es lo peor, que te empieza a picar la nariz o te pica la cabeza, y no podés rascarte. Eso para mí era algo molesto, incómodo, pero nada en comparación a la oportunidad de trabajar con este patógeno. ¿Y nunca estuvo como cerca, de que algún incidente o algo así, o cerca de que pasara? Afortunadamente no, creo que soy bastante cuidadoso en el asunto de laboratorio. No solo eso, sino que uno tiene un respeto bastante grande a estos bichos. Y las reglas están muy claras y se siguen las reglas al pie de la letra. Incluso cuando algún accidente sucede, sabemos exactamente qué hacer. Por ejemplo, nosotros no estamos autorizados a tomar ninguna medicina contra la fiebre. Porque uno de los primeros síntomas de la peste es la fiebre. Y si uno tiene fiebre, no sabe si es porque se infectó sin saberlo o porque tuvo alguna gripe. Entonces, inmediatamente al tener alguna fiebre, por alguna gripe incluso, uno tiene que reportarlo
y reportar cuándo estuvo en el laboratorio la última vez. Y se le hace un seguimiento. Y se le hace un seguimiento, exactamente. Entonces, si suprimimos la fiebre, porque la peste es una bacteria que entra al cuerpo y en más o menos 5 días te mata. Y el primer síntoma es la fiebre. Solamente una fiebre, como que fuera una gripe, lo que uno tuviera, y dolor de cabeza. Entonces, si en caso hubiera sido una infección accidental, lo que nunca sucedió, y uno se suprime la fiebre, los antibióticos no funcionan después de cierto tiempo. Entonces, si uno se suprime la fiebre, le quita tiempo que tiene para tomar los antibióticos hasta que uno se da cuenta que en verdad lo que tiene es una infección. Entonces no podíamos tomar ni siquiera medicinas contra la fiebre. Pero, póngame, o sea, si en algún momento alguien tuviera ahorita, ¿es tratable o es...? Es tratable, totalmente. Los antibióticos funcionan al 100. Al 100. Excepto si se aplican tarde. Bueno, es el mayor problema, me imagino. El problema es que tarde en peste bubónica no es lo mismo que tarde en cualquier otra enfermedad, porque en peste bubónica tarde quiere decir después de 3 días. Ya te quedan 2 por así. Exactamente. Está como bien preocupante. Después de la primera fiebre, después de los primeros síntomas, inmediatamente es cuando hay que tomar los antibióticos, ya no funcionan. Y hay 2 modalidades. Hay 3, pero vamos a hablar de 2. Una es la peste bubónica, que se transmite por la piel, típicamente por la picadura de una pulga que está infectada. Y la otra forma es la peste neumónica, que se adquiere a través del aire. Entonces, por ejemplo, si a mí me pica una pulga, la bacteria viaja de alguna manera de la piel hacia el nódulo linfático, luego se disemina a través de la sangre y está por todo el torrente sanguíneo y toca los pulmones. Entonces se desarrolla lo que se le llama peste neumónica secundaria. Entonces yo ya puedo toser, ya puedo transmitirla por el aire porque mis pulmones ya están infectados. O sea, soy doblemente contagioso, por decirlo así. Exactamente. En este caso, la transmisión de la peste por las vías respiratorias, en este caso, si yo te infectara, ya no te infectarías a través del piquete de la pulga por la piel, sino que directamente por las vías respiratorias. Entonces, la peste bubónica te mata aproximadamente en 5 días y es el 50% de personas es quien sobrevive. O sea, de 100 personas, 50 van a fallecer sin tratamiento. La peste neumónica te mata en 3 días desde que la adquirís y el 100% de las personas muere, del 99 al 100%. No hay cómo te salves. Entonces, a menos que el antibiótico se te dé durante los primeros síntomas y luego te quedan, imagínate, 3 días. Entonces, cuando uno tiene una fiebre, lo menos que piensa es que va a tener peste bubónica y que tienen que darle antibióticos. Me resfrié, tomo cualquier tipo de medicina, entonces por eso es tan delicado. Teníamos también una tarjeta con nuestro nombre y nuestros datos en la billetera, en donde decía que éramos científicos investigando peste bubónica. Por si se iban al hospital. Nos íbamos al hospital o nos desmayábamos o algo así, entonces están sabidas las autoridades. Wow. Entonces, como te imaginarás, es un poco complicada toda la logística de este trabajo, pero fue un trabajo maravilloso. Y bueno, yo creo que ya entramos un poco en el tema de la peste, entonces creo que vamos a seguir con eso. Claro. Entonces, bueno, si quiere, empecemos con una pregunta como bien básica, y es como ¿por qué esta pequeña bacteria es como tan mortal? Porque suena así como tipo de película, porque la peste negra pudo haber sido una película, básicamente. O sea, ¿por qué es tan mortal y por qué es tan rápida? ¿Y cuáles son los problemas? Porque entiendo que todavía, o sea, no se entiende de por sí al 100, a pesar de que ya llevamos tanto tiempo y han habido tantas crisis, porque ¿cuál es el problema que falta por entender y por qué es como tan mortal, por decirlo así? Bueno, la peste bubónica tomamos en cuenta que sabemos de ella desde hace muchos siglos. Posiblemente la primera pandemia de la que sabemos es es en tiempo de Bizancio, de Justiniano, se le llama la plaga de Justiniano. Se cree que fue peste bubónica. Luego tenemos lo que se le llama la peste negra. En realidad la peste negra se le llama solamente a esa pandemia o esa epidemia que hubo en esa época, causada por peste bubónica. Hasta hace poco incluso se dudaba, relativamente 15 a 20 años, no estábamos seguros si en realidad esta tragedia había sido causada por Yersinia pestis, por esta bacteria. Habían personas que decían que era demasiada mortandad y que pudo haber sido un virus, y recientemente, hasta que se empezó a hacer investigación forense, se empezó a buscar ADN de Yersinia pestis en tumbas de estas personas que habían sido en tumbas masivas de la época, y se confirmó que efectivamente había sido Yersinia pestis. Ahora, ¿qué es lo que la hace tan mortífera? Bueno, como la mayoría de bacterias y virus y otros patógenos, en verdad no sabemos al 100%, pero sabemos que en general muchos de estos organismos están equipados con genes que les permiten contrarrestar los efectos de nuestro sistema inmune. Entonces todo va al sistema inmune. Nosotros tenemos un sistema inmune que está equipado para contrarrestar los efectos de un patógeno.
hacen diversas cosas, como por ejemplo los neutrófilos se pueden comer a las bacterias, los macrófagos también se las comen y utilizan ese material posiblemente para presentarlo a otras células, etcétera, etcétera. Y en esta lucha, en esta guerra del sistema inmune contra los patógenos también desarrollan métodos para poder contrarrestar los efectos del sistema inmune. Yersinia pestis tiene un sistema de secreción. Las bacterias tienen un sistema de secreción, o tienen varios sistemas de secreción para poder producir proteínas adentro de ellas y para poder exportarlas al exterior para facilitar su sobrevivencia. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen enzimas que pueden degradar el ambiente para después ellas poder obtener alimento de ese ambiente que degradan, por darte un ejemplo. En el caso de Yersinia pestis, como algunas otras bacterias patogénicas, también tienen un sistema de secreción que se llama sistema de secreción tipo 5. Este sistema de secreción de tipo 5, y hay otros sistemas también, por decirte algo, les permiten exportar ciertas proteínas. En algunos de estos sistemas de secreción son tan sofisticados que literalmente parecen ser una pequeña aguja hipodérmica. De hecho, si los miras bajo el microscopio electrónico se ve una aguja hipodérmica, y a través de esta aguja hipodérmica, que le voy a llamar así porque es más fácil visualizarla, exactamente, las bacterias pueden producir ciertas proteínas adentro y pueden inyectarlas a células del sistema inmune y pueden paralizarlos. Por ejemplo, las células de nuestro sistema inmune utilizan actina como cualquier otra célula para poder moverse, y muchas de estas proteínas de la bacteria lo que hacen es paralizar o contrarrestar el efecto de la actina y paralizan a la célula. Entonces el macrófago o el neutrófilo, que normalmente iba a acercarse para comerse a esta bacteria, ya no puede moverse, está paralizado, entre muchos efectos que tienen. Todavía estamos tratando de entender los sistemas de secreción y todavía estamos tratando de entender qué proteínas se producen por las bacterias y cómo las utilizan para controlar el sistema inmune. Lo que sí sabemos es que cuando eliminamos uno de estos sistemas de secreción, la bacteria se convierte, ya no es patogénica, ya tu sistema inmune puede controlarla. Entonces, eliminando uno de estos genes uno a uno, podemos saber qué es más o menos de lo que trata el campo de patogénesis microbiana, especialmente en la era de la biología molecular, en la cual podemos remover un gen y poder compararla con una bacteria que todavía tiene ese gen. Entonces podemos saber, este gen es importante para causar enfermedad. Y así es como determinamos todos los efectos que puede tener una bacteria y cómo puede causar enfermedad. Luego de identificar ese gen, para ver qué proteína codifica, podemos estudiar qué es en verdad lo que hace la proteína. En este caso, por ejemplo, te decía que puede paralizar al neutrófilo a través de intervenir con la formación de la polimerización de actina. Entonces, entre muchísimos mecanismos de los que ya sabemos y muchísimos otros de los que todavía no tenemos idea. Ok, o sea, pero y póngale, este es como una de los mecanismos que menciona, pero por ejemplo yo leí que en lo que estaba leyendo vi que también hay como un problema en la movilidad de la bacteria, por decirlo así. Bueno, hablemos de problema y problema, porque hay problemas para nosotros como el huésped de la bacteria, pero hay problemas para la bacteria en sí. Bueno, me refiero a la bacteria en sí, que era como que no era móvil, pero bueno, me quedaba mucha duda, porque decía como, ¿cómo se disemina tanto si no es como tan móvil? Exactamente. Lo que sucede es que, bueno, muchas bacterias tienen mecanismos para movilizarse. Uno de ellos es el flagelo, tal vez el más fácil de entender. Sí, que es Entonces tenemos exactamente una estructura que es la célula y tenemos un pequeño pelito que está moviéndose y agitándose, y eso le permite, es como una hélice que le permite a la bacteria poder moverse en cierta dirección. Sin embargo, el flagelo y muchos otros componentes típicos de estos organismos, como son propios de estos organismos, nuestro cuerpo es muy bueno para detectarlos, y es algo que utiliza el sistema inmune como señal de alarma. Entonces a muchas de estas bacterias no les conviene tener flagelo y no les conviene tener muchas de estas otras estructuras que rodean a la bacteria, porque entre menos el sistema inmune las pueda detectar, más posibilidades tienen de sobrevivir adentro de nosotros. Entonces, Yersinia pestis no tiene flagelo, y vamos a pensar más o menos que se disemina como una semilla. Podemos pensar que hay semillas que, aunque no tienen piecitos o no tienen forma de moverse, las semillas no van a crecer a la par del árbol que las bota. Hay distintas estrategias que pueden utilizar para diseminarse. De igual manera, ha sido un misterio por muchos años pensar cómo es que la bacteria Yersinia pestis se puede diseminar en el cuerpo de manera tan eficiente. La hipótesis que sobresale posiblemente, o que ha sido la más considerada, es a lo que se le llama la hipótesis del caballo de Troya. Y se refiere a que una bacteria que no puede moverse
es inyectada en la piel, por la pulga en este caso, y luego células del sistema inmune vienen a la piel y se tragan a la bacteria. Eso es lo que hacen normalmente las células del sistema inmune. Pero la bacteria desarrolló algún método, algún mecanismo para que no pueda ser degradada adentro. Y estas células del sistema inmune, como parte de sus funciones, tienen que moverse a los nódulos linfáticos para comenzar las reacciones de presentación de antígeno para lo que se le llama inmunidad adquirida, memoria, estas cosas que tienen que ver incluso con vacunas y con nuestro cuerpo recordando las infecciones que vio. Entonces la hipótesis dice que lo que pasa es que vienen estas células del sistema inmune, se comen a la bacteria, pero la bacteria sobrevive, y cuando estas células llegan al nódulo linfático ya transportaron a la bacteria sin saberlo, y ya en el nódulo linfático la bacteria, sorpresa, puede romper y ahí coloniza. Pero es como un poco irónico, ¿no? Que nuestro propio sistema inmune sea el que la transporte. Pues es irónico, pero es lo que de hecho, si nos ponemos a pensar en la mayor cantidad de enfermedades infecciosas, los efectos nocivos que tenemos es nuestro propio cuerpo reaccionando. Bueno, sí. El ejemplo más claro posiblemente puede ser la fiebre. Sabemos que la fiebre es beneficiosa porque a temperaturas altas las bacterias no proliferan tan bien, sin embargo la fiebre te puede matar. Entonces es el sistema inmune quien determina los efectos nocivos de una infección en muchos de los casos. Te podría decir posiblemente en la mayoría. Bueno, entonces esta es la hipótesis que predominaba en el campo. Sin embargo, mi trabajo se enfocó en tratar de establecer si esa hipótesis era correcta o no. O sea, usted netamente estudió el transporte. Ese fue el objetivo de mi doctorado. El tema de mi doctorado fue tratar de entender cómo se diseminaba la bacteria de la piel hacia el nódulo linfático. Y lo que encontré a través de un experimento bastante sencillo fue que la bacteria puede viajar, después de inyectar la bacteria en la piel, la puedo encontrar en el nódulo linfático 10 minutos o menos después de la inyección. Tenemos que tomar en cuenta que las células del sistema inmune se mueven a una velocidad muy lenta. Entonces se espera que se tarde aproximadamente 6 a 10 horas una célula en moverse de un punto de la piel hacia el nódulo linfático, porque caminan muy despacio. Y el encontrarla en 10 minutos o menos sugiere que no intervienen las células del sistema inmune. ¿Y esto lo hizo con ratones? Esto lo hice todo con ratones, exactamente. Utilizamos ratones como modelo para infección. Algunos modificados genéticamente y algunas cepas de bacteria también modificados genéticamente para hacer todas estas preguntas. Entonces era administración, por decirlo así, se esperaban ciertos lapsos de tiempo. Sí, lo que sucede es que tradicionalmente, y cuando yo entré al campo, tradicionalmente se inyecta la bacteria para hacer la inoculación en el animal y se espera nunca menos de 6 horas. Todos los tiempos al que se sacrifica el animal para estudiar cuánta bacteria y en dónde está son a partir de 6 horas, porque todo el mundo sabe que las células del sistema inmune tardan mucho. Sí. Entonces nunca nadie vio antes de las 6 horas. Porque era como tirar dinero. Exactamente, porque ya se sabía, entre comillas, que así funcionaba y nadie tocó eso. De hecho, fue hasta el final de mi trabajo que un día se me ocurrió ver antes. Y no le dijeron como, sí lo dejaron, creo que eso era el... Sí, bueno, uno ya tiene como científico y como estudiante ya tiene cierta independencia. Ya tiene cierta independencia, puede probar ciertas cosas, especialmente cuando ya tiene mucho tiempo de trabajar en esto y hay mucha libertad que uno puede tomarse para hacer experimentos que son relativamente sencillos y de bajo costo. O sea, la única diferencia a los experimentos que hacía antes es que en vez de esperar 6 horas, esperé 10 minutos. Y mi predicción era no voy a ver nada, no sé ni por qué estoy perdiendo el tiempo. Pero tenía la espinita. Pero tenía muchísima curiosidad. Tenía muchísima curiosidad porque sabía que era un experimento casi que definitivo para establecer si esto era cierto o no. Entonces mi sorpresa fue que a los 10 minutos y luego a los 5 minutos y casi al minuto encontraba bacterias en el nódulo linfático. Entonces eso solo explica un movimiento a través del sistema linfático. El linfa se transporta a través de vasos linfáticos que están en constante movimiento, es un líquido que está en constante movimiento y que va hacia el nódulo linfático. Y nada puede viajar más rápido que eso, o al menos eso es lo que suponemos hasta ahora, definitivamente no una célula del sistema inmune. Entonces la hipótesis que planteamos basado en esta evidencia es que no son las células del sistema inmune. No quiere decir que no puedan hacerlo, pero al menos sabemos que es posible que en su ausencia igual viaje la bacteria. Y parte de esto deriva que hay métodos para poder eliminar a distintas células del sistema inmune, y yo las eliminé, y cuando las eliminaba la bacteria seguía infectando. Decía, pero ya eliminé a los neutrófilos, ya eliminé a las células dendríticas, ya eliminé a todas estas y sigo viendo la infección exactamente igual. Entonces, ¿por qué? Y entonces se me ocurrió, ¿y qué tal
si todo esto que estaba aprendiendo a lo largo de todos estos años, y todos hemos aprendido de la peste bubónica, que es la teoría de la hipótesis del caballo de Troya, no es cierta. Y es cuando se me ocurrió hacer el experimento y bajándolo solo a 10 minutos. Y fue exactamente lo que pasó. Pero, y bueno, ahora la pregunta sería, ¿cómo accede la bacteria al sistema linfático de forma como tal? Bueno, eficiente? No acceden todas las bacterias. De hecho, cuando inyectamos a todas las bacterias, creemos que hay lo que se le llama un cuello de botella. De todas las bacterias que entran, solamente alguna de ellas. De hecho, yo infectaba específicamente con 200 bacterias, porque no las puedo cuantificar. Ok, o sea... Yo sabía exactamente la cantidad de bacterias. Sí, eso creo que era muy útil. Exactamente. Y de hecho, otro estudio que complementa esto es un estudio que a nivel genético, cada una de estas bacterias las tenía yo de algún modo marcadas genéticamente. Entonces yo podía hacer un tracing para saber en cada órgano, en cada tiempo, de las 200 que ponía, en verdad digamos que la característica genética que la sabía de estas bacterias, cuántas de estas, qué clones eran los que estaban presentes. Y yo pensé que Yersinia pestis, siendo una bacteria tan poderosa y tan bien equipada para causar un desastre en nuestro sistema inmune, tenía, digamos que, vamos a hablar de este marcaje, hagámoslo por colores, solo por asunto didáctico. Entonces tenía una amarilla, una verde, una roja, etcétera, etcétera, con varios colores, ¿no? Las inyecto todas y lo que encuentro es que en el nódulo linfático no encuentro todos los colores, sino que encuentro solo 2 colores. Lo que quiere, y en la piel encuentro todos los colores. Eso quiere decir que la mayoría quedan atrapadas en la piel y solo algunas logran escapar, posiblemente en el fluido del linfático. Es fluido que está corriendo constantemente y alguna de ellas se escapó y ahí va. Entonces eso ya nos dio la idea que hay un cuello de botella en el cual la mayoría de las bacterias quedan atrapadas en nuestra piel. O sea, nuestra piel está funcionando como un órgano de defensa, ¿verdad? Y algunas pocas escapan al nódulo linfático y esas son las responsables por la muerte. Pero al final con una que escape es como... Con una que escape pareciera que es suficiente, porque todos los ratones mueren. Cuando se utilizan 200, todos los ratones mueren, eventualmente. Wow. Entonces quiere decir que siempre escapa por lo menos una. Y el hecho de que veamos solo un color o 2 colores, quiere decir, no vemos 5, no vemos de todos los colores que teníamos, quiere decir que en verdad es una mínima. Es solo, pero logra alguna escapar. Y esto fue ya al final de su doctorado, con esto concluye su doctorado, por decirlo así. Con esto concluyo la historia que luego publiqué. Pero en verdad el doctorado publiqué, creo que 3 papers, tuve 3 publicaciones como primer autor, uno de otro tema no relacionado como segundo autor, 2 capítulos del libro y creo que tuve 2 reviews. Y todo va relacionado a esta historia. Entonces montás una historia y luego decís cómo la querés publicar, cómo querés contar esta historia, si en varios pedazos o una historia en conjunto. Y la historia, que fue el artículo más importante de esta investigación, concluye precisamente con estos experimentos que te estoy diciendo. Era la prueba final que necesitábamos para que fuera creíble el modelo que nosotros planteábamos. Y bueno, y póngame, ahora me pongo a pensar, ok, termina todo esto, publica esto, publica esta gran historia, y es como, bueno, ¿y ahora qué? O sea... Bueno, como toda historia en ciencia, quedan más preguntas. No, pero me refiero más a usted. O sea, usted como es como, bueno, ¿y ahora con qué sigo? ¿Qué me toca? ¿Y por qué Harvard, por decirlo así? ¿O por qué inmunología? ¿Por qué no sigue con la peste negra? Perfecto. Bueno, casi todo se relaciona a cómo funciona el campo, cómo cada ciencia tiene su propia, digamos que, cultura, y en este campo uno hace un doctorado y luego hace un postdoctorado, es lo tradicional, para luego establecerse ya en un laboratorio propio o trabajar en la industria farmacéutica, lo que sea. Pero con la investigación que te acabo de describir, mi comité de tesis determinó que era suficiente para graduarme, y pues uno tiene que graduarse. Yo pude haber seguido trabajando en ese tema eternamente y lo hubiera hecho con mucho gusto, porque ha sido una pasión para mí entender esta bacteria, y sin embargo tenía que moverme al siguiente paso. Entonces lo que te he estado contando se enfoca mucho a lo que es la bacteria en sí. Mi laboratorio era un laboratorio especializado en patogénesis bacteriana, lo que quiere decir cómo una bacteria causa enfermedad. El enfoque es en la bacteria en sí. Sin embargo, te estoy hablando de una infección, y una infección está definida por la interacción entre 2 componentes. Uno, la bacteria en sí, de la que ya te he hablado mucho, pero la otra es el sistema inmune, de lo que no te he hablado tanto. Entonces, en mi formación como científico, tratando de entender lo que es una infección y las interacciones entre 2 organismos, un huésped, nosotros, y un patógeno, una bacteria o un virus, me faltaba entrenamiento en inmunología.
Y es así como decido que quiero aprender mucho más sobre inmunología y quiero especializarme ahora en inmunología para tener un balance y tener un entendimiento a profundidad, no solo de una parte de la infección, sino de las dos. Entonces, otro componente que empecé a desarrollar durante mi investigación en la peste bubónica fue el componente de microscopía, la utilización de imágenes para poder visualizar infección. Y entonces tenía como prioridad aprender inmunología y aprender microscopía a otro nivel, una microscopía mucho más detallada y más sofisticada. Y el laboratorio líder, o uno de los laboratorios líderes en el mundo, es el laboratorio en el que estoy actualmente. Entonces mi opción era, graduarme y poder aplicar a este laboratorio en el que estoy actualmente. Apliqué a este laboratorio y a otro laboratorio en la Universidad de Yale, en el que hubiera estado estudiando la morfología de bacteria, un tema totalmente distinto. ¿Por qué las bacterias tienen la forma que tienen? Y me entrevisté en el primer laboratorio, en el laboratorio que estoy actualmente, y pues les gustó mucho mi trabajo. Y me gustó muchísimo lo que ellos tenían que ofrecer también. Hubo un clic casi que inmediato con quien es el director de mi laboratorio. Muchas ideas a desarrollar. El tema de salud era básico para mí y en cambio en el laboratorio en la Universidad de Yale estaba trabajando más en biología básica relacionada a un tema no necesariamente aplicado a salud, y por cuestiones de financiamiento siempre ha sido mejor en mi caso aplicar temas de salud, y me fascinan los temas de salud y son temas en los que también puedo hacer preguntas de ciencia básica y de biología. Entonces la decisión estaba clara. Después de una entrevista que para mí fue bastante exitosa, se me dio una oferta para entrar a este laboratorio y la tomé casi que inmediatamente, y ya no tomé la oferta de entrevista que tenía en el laboratorio de Yale. Además de eso, incluso la ciudad de Boston es una ciudad que me fascina y desde ese entonces lo vi muy claro que era una ciudad que estaba casi que, por decirte así, diseñada para mí. Y bueno, ya lleva un montón de tiempo acá. Entonces, cabal, hace ratito estábamos hablando de que lleva 8 años ya acá, y precisamente me estaba contando que... Un poco menos de 8, pero casi los 8. Ajá, bueno, es un montón de tiempo, creo que... 8 años es un montón de tiempo, siento yo. Entonces, me estaba contando que ya los últimos 6 años de su carrera pues se ha centrado en un nicho muy específico del sistema inmune de la nariz, pero me comentaba que, o sea, lo que está por publicar es algo que contradice mucho a lo que está establecido tradicionalmente. Entonces, pues entonces ahí está el problema, que cuando uno va a contradecir como a la opinión científica popular, uno tiene que estar muy seguro, porque si no, pues todos se le van encima, porque es como contradecir a otro montón de gente que ha trabajado toda su vida en algo, y que uno venga y les diga, no, eso está mal. Uno tiene que estar como muy seguro también, como por supervivencia propia en el área científica. Entonces, ¿qué es un poco de lo que estaba haciendo y qué tan seguro está de lo que va a publicar, y cómo ha logrado estar tan seguro de esto, por decirlo así? Bueno, voy a comenzar contándote un poco acerca de qué es exactamente lo que estudio. Y me enfoco en lo que es el sistema inmune de la nariz. Cuando hablo de la nariz me refiero no a la nariz, lo que nosotros vemos visualmente como la nariz, sino al interior, o sea, la cavidad nasal. Pero me voy a referir a la cavidad nasal como la nariz, simplemente por fines didácticos. Entonces, la nariz es un órgano bastante complejo anatómicamente y complejo en otros aspectos también. Por ejemplo, si te das cuenta, nosotros inhalamos y exhalamos aire a cada minuto. Y este aire pues viene, primero hay una diferencia en temperatura. Entonces los tejidos de la nariz tienen aire frío que entra y aire caliente que sale. Desecación, lo mismo, ¿verdad? Problemas de humedad. Entonces es un órgano que está con bastante tensión, con bastante estrés, por decirlo así, con muchos cambios que no lo vas a ver en ningún otro órgano. Ningún otro órgano va a estar con cambios tan severos. Esa es una de las razones, esa es una de las cosas que me llama mucha atención de este órgano. Lo otro, tiene funciones muy diversas. Tiene la función de poder acondicionar el aire que va a entrar a tus pulmones, porque es un aire que viene seco y frío. Entonces la nariz misma tiene que cambiar la temperatura de ese aire, y está encargada también de proveer humedad a ese aire para que el intercambio de gases en los pulmones se dé de manera eficiente. Otra función muy importante, por supuesto, el olfato, que no voy a mencionarla, ¿verdad? Pero es algo, tenés unas redes de neuronas muy sofisticadas en la nariz conectadas directamente al cerebro. Entonces, lo que sucede es que está este órgano en el que estás inhalando aire porque tenés que sobrevivir, ¿verdad? Hay que respirar. Te sirve como un sensor del olfato. Está bajo mucho estrés. Pero hay una cosa muy importante que es lo que a mí más me llama la atención de este órgano. Es que en todo este proceso de inspirar aire, le estás dando una entrada muy fácil a los patógenos que están en el aire. Y creo que lo hemos visto muy claro en el asunto de COVID, ¿no? Sí. Entonces, es lógico pensar
que la nariz también sirva como un filtro. No puede darse el lujo de dejar todo pasar a los pulmones, y de hecho tiene muchas curvaturas el tejido para poder y mucosidad para atrapar a estos patógenos. Sin embargo, a pesar de que es un filtro que funciona para prevenir que entre enfermedad, que entre un patógeno y que llegue a los pulmones, no sabemos exactamente qué células del sistema inmune están presentes en este órgano. No lo sabemos todavía. ¿Y por qué es que nadie se ha preocupado por esto? Si es como algo... Bueno, hay muchísimos temas del cuerpo humano de los que nadie, entre comillas, se ha preocupado o que se han preocupado, pero son temas muy difíciles de contestar. Y, por ejemplo, en lo que nos referimos a la inmunología de las mucosas, Ajá. Me refiero a las mucosas, a lo que es el equivalente a nuestra piel, pero en el interior de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un tejido que está recubierto por mucosidad. Uh-huh. Sabemos muchísimo menos que de los otros tejidos, son un misterio. Lo que es interesante porque 70% de los patógenos que entran a nuestro cuerpo entran por una vía de las mucosas, ya sea el tracto digestivo, el tracto respiratorio, el tracto reproductor, pero el 70% entran por las mucosas y todavía no entendemos la inmunidad de estos órganos. Entendemos mejor lo que es los intestinos, son de las mucosas lo más estudiado, a un nivel que se dice cuando se habla de inmunología de las mucosas, la gente inmediatamente habla del intestino, pero existen muchos órganos más. Y tal vez en segundo lugar yo me atrevería a decir los pulmones, y en tercer lugar posiblemente el tracto reproductivo, especialmente femenino. El del útero se sabe bastante, o relativamente bastante, pero de ahí nada más. Entonces de la nariz sabemos muy poco. Y cuando empecé mi investigación, estaba trabajando en otro tema relacionado a vacunas, precisamente con el tracto reproductivo en ratones. Ya vamos también a llegar, esperemos. Exactamente. Y hay una conexión ahí interesante con la nariz. Y es ahí como empiezo a investigar, pensando, bueno, quiero ver qué hay en la nariz. Y encuentro que no hay nada. No tenemos información. No sabemos qué células del sistema están presentes. Y es en este momento en que me intereso en estudiar la inmunidad de la nariz, y lo tomo como un tema ya mío. Es un tema que pocos estudian y que yo creo que es de mucha relevancia, especialmente tomando en cuenta lo que ha pasado ahora con COVID, pero no solo con COVID. Pero, y póngale, bueno, si nos vamos como de forma más general, ¿cómo es que se estudia las mucosas de la nariz, por decirlo así? Porque es como, yo me pongo a pensar, bueno, en forma experimental creo que sería algo complicado hacerlo en animales, o sea, creo que es algo muy específico que habría que estudiarlo netamente en humanos, pero ¿cómo es? ¿Se va a muestras de pacientes? Bueno, hay distintas formas. En mi caso, yo como estudio ciencia básica, Ajá. trabajo únicamente con ratones. Okay. Entonces yo estudio ciertas poblaciones de células que estoy tratando de comprender, y esperamos que en algún momento, cuando les dé la oportunidad, podamos confirmar que existan en humanos también, pero no lo sé. O sea, usted es netamente con ratones. Netamente con ratones, no utilizo nada clínico. Okay. Puedo establecer colaboraciones con personas a nivel clínico, pero necesito tener más conocimiento todavía para hacer preguntas que sean más específicas. No puedo empezar a utilizar muestras de humanos sin saber más a detalle lo que pueda haber en un ratón. Simple y sencillamente porque es mucho más difícil conseguir muestras de humanos, es mucho más difícil manejarlas y se necesitan mucho más permisos. Y mi entrenamiento es tengo un doctorado en inmunología y microbiología, lo que no es lo mismo que ser un médico. Entonces, tendría que tener una alianza con un hospital. Exactamente. Y todo. Entonces yo no soy médico y no tengo acceso a muestras clínicas directamente, aunque puedo fácilmente establecer conexiones con hospitales de la universidad, que tiene 4, y puedo establecer conexiones y colaboraciones relativamente fácil. Pero antes de eso quiero aclarar mi historia. La historia en estos ratones, quiero entender todos los detalles para luego ya poder hacer estas preguntas. Y justificar un proyecto más grande, por decirlo así. Y bueno, y póngame, ¿qué es esto que encontró en los ratones? Que es un poco contraintuitivo a lo que se sabe, por decirlo así. Bueno, está relacionado a los neutrófilos. Los neutrófilos son células que se especializan en el control de bacterias y de hongos. Son células que se generan en la médula ósea y que constitutivamente salen al torrente sanguíneo. O sea, todo el tiempo están migrando de la médula ósea, en donde se generan al torrente sanguíneo. Entonces, toda la sangre que te está circulando en este momento está llena de neutrófilos. De hecho, los neutrófilos constituyen la mayoría de las células inmunes del sistema inmune en tu sangre, aproximadamente el 60%, porque son de mucha importancia. Entonces, esto que te estoy diciendo es lo que aprendemos, ¿verdad? Sí, lo que todos saben, como la cultura general. Lo que todos sabemos. Y los neutrófilos, sin embargo, se mantienen adentro del torrente sanguíneo, circulando. Y en el momento en el que uno tiene una lesión, especialmente si hay un componente bacteriano o de algún hongo o de algún patógeno que entra en la lesión, los neutrófilos pueden percibir ciertas señales, ya sea del patógeno en sí o del tejido que está dañado, y se da un proceso muy complejo y muy elaborado
en el cual los neutrófilos que están en circulación empiezan, cuando chocan las paredes del tubo de los vasos sanguíneos, empiezan a expresar ciertas moléculas que se pueden unir a otras moléculas que están en las paredes de los vasos sanguíneos del tejido que está dañado, a manera de un velcro. Entonces, en lugar de tocar las paredes y seguir circulando, se pega. Y el torrente sanguíneo está viajando a alta velocidad, entonces ese velcro, esas moléculas que hacen que se pegue, hacen que disminuya la velocidad del neutrófilo. Disminuye y sigue recibiendo señales. Si todas las señales son correctas, va a disminuir la velocidad a tal punto hasta que para. Y luego empieza el proceso de extravasación, que se llama, por el cual el neutrófilo puede entrar por en medio de las células que constituyen nuestros vasos sanguíneos y puede penetrar al tejido. Y va directamente hacia donde está la infección o el daño y se come a la bacteria. Esto es lo que aprendemos, ¿no? Entonces, los neutrófilos están presentes solo en este caso. Son células que viven poco, se considera que viven horas nada más y luego mueren, y son renovadas en este flujo constante que te explicaba de la célula de la médula ósea. Sin embargo, lo que yo encuentro es que en la nariz los neutrófilos parecen estar presentes de manera constitutiva, lo que quiere decir que no están presentes durante la infección o durante una lesión, sino que también están presentes en la ausencia de estos dos. En el estado natural sano de las mucosas nasales, los neutrófilos están afuera ya funcionando. Esa es una de las cosas que contradice lo que sabíamos. Lo otro es que los neutrófilos se consideran una única población, les decimos los neutrófilos y punto, mientras otras células como los macrófagos o ciertas células dendríticas se pueden dividir en otras subpoblaciones, se pueden especializar y se pueden tienen ciertos cambios a nivel de la expresión de genes que los transforma en otras subpoblaciones, les llamamos. Esto todavía no está totalmente aceptado para los neutrófilos. Sin embargo, yo encuentro que en la nariz existen 3 poblaciones de neutrófilos. Pero, y pongámosle ahí, ¿cómo es que uno define que una célula es una subpoblación de otra, por decirlo así? ¿Qué características tiene esta nueva célula para decir que no es la misma, pero que pertenece a esta, sino que es diferente? Hay muchos métodos, pero por excelencia el método que se utiliza en inmunología es un método que se llama citometría de flujo. Y a lo que se refiere esta técnica es simple y sencillamente que yo tengo un tejido y puedo hacer una digestión, le llamamos, lo que quiere decir es que el tejido lo podamos separar en cada una de sus células. Y luego estas células expresan tienen distintas proteínas que están unidas a su superficie o en el interior también, pero típicamente usamos la superficie. Entonces podemos ver la presencia o ausencia de ciertas proteínas utilizando anticuerpos que están unidos a una molécula que puede brillar en la presencia de un láser. Entonces yo tengo, por ejemplo, una célula, ¿verdad? En el caso de los neutrófilos, se conoce que los neutrófilos expresan una célula que se llama CD11B, y una molécula que se llama CD11B y también una molécula que se llama en inglés Ly6G. Entonces, por definición, casi que hemos establecido que cualquier cosa que exprese estas dos se le vamos a llamar un neutrófilo. Por supuesto, esto está correlacionado a imágenes de microscopía en la que sabemos cómo se ve un neutrófilo y podemos ver que todo lo que expresa estas dos moléculas que te digo y lo vemos en el microscopio tiene la pinta de un neutrófilo. Entonces definimos esto es un neutrófilo. Y a partir de esa definición ya se puede subclasificar entonces, en diferentes a partir familias. de esta definición ya podemos ver principalmente en el caso de neutrófilos que solo son neutrófilos, ¿verdad? En el caso de otras células hay otras moléculas que definen lo que es una célula, la presencia o ausencia de estos marcadores. Y si le vamos sumando ciertos marcadores, en el caso de otras poblaciones podemos establecer que es una población que deriva de esta primera población y así vamos. En el caso de los neutrófilos, en general, en términos generales, se considera que es una única población, pero yo encuentro que a través de estos marcadores, en lugar de ver una única población que se ve a través de una gráfica que se genera a través de esta máquina como puntitos, entonces tenemos un eje X y un eje Y, cada uno para cada uno de los marcadores, y podemos ver que una población que no tiene los marcadores se encuentra casi que cerca al 0, ¿no? Pero una población que sí tiene estos marcadores es positiva para los dos marcadores. Entonces, si yo tomo una muestra de sangre, puedo ver que encuentro una única población, como es de esperarse, que es positiva para estos dos marcadores. Sin embargo, en la nariz yo encuentro 2 poblaciones, una continua a la otra. Y bien definido. Y es una forma bien visual de identificar que son dos. Y muy bien definido. Entonces yo ya puedo decir que no solo es positivo o negativo para estos dos marcadores, sino que puedo decir hay una que es intermedia y otra que es alta para estos marcadores. Y de esta manera, y con la integración de otros marcadores que por cuestiones de tiempo y que creo que no merece la pena discutir, encuentro una tercera población. Entonces definimos 3 poblaciones. Además de esto,
Este es solo un método, pero por lo general utilizamos distintos métodos para confirmar una idea, por si acaso hay algún error con nuestra interpretación. Entonces, otro método es utilizar el transcriptomics, o sea, qué material genético se da a nivel de transcripción, ¿verdad? Entonces se hace secuenciación de estas células. Entonces yo aíslo estas poblaciones, a estas poblaciones que 3 yo les llamo N1, N2 y N3 por neutrófilo 1, neutrófilo 2 y neutrófilo 3, y puedo separarlas y luego puedo hacer secuenciación y encuentro que la cantidad de genes que se expresa en cada una de estas células varía lo suficiente para decir, aquí estamos hablando de 3 cosas distintas. Estamos hablando de la misma manera que podríamos verlo con una planta. Puedes ver una planta, una rosa, pero hay una rosa tal vez de un color y otra rosa de otro, pero luego lo comparas con una orquídea y miras, esto no tiene espinas, los pétalos tienen una disposición totalmente distinta, crece en un ambiente distinto, entonces de esta manera puedes establecer estas 2 cosas son totalmente separadas. No, y la verdad que sí suena bien complejo porque se fue desde la identificación y ya la secuenció, o sea, ya está como... Para secuenciar algo no creo que tiene que estar muy seguro para llevarlo hasta secuenciación. Entonces, toda esta es evidencia. Ajá. Nosotros nunca decimos en ciencia, en investigación, que estamos seguros o que sabemos que esta es la verdad. Simplemente mostramos evidencia. Y con esta evidencia, con estos datos podemos decir, lo más probable es que este sea el escenario que se nos presenta. Entonces presentamos lo que llamamos un modelo. Entonces, en este modelo que yo presento, existen neutrófilos que están presentes en la parte extravascular de manera constitutiva, ¿verdad?, en la nariz, y que se pueden dividir en 3 poblaciones. Ese es el modelo a grandes rasgos que yo propongo, y los datos que yo tengo apoyan totalmente este modelo, al menos basándonos en lo que nosotros pensamos, pero a la hora de someter el paper, de enviarlo a los revisores, ellos pueden tener otras ideas y decir, este modelo que usted presenta tiene un error, o consideramos que tiene un error, porque también los mismos datos que usted presenta también podrían adaptarse a este otro modelo que se nos ocurrió. Sí. Entonces yo contesto. Sí, claro. Y así vamos. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente después de todo este trabajo de tanto tiempo? Está a punto de presentarlo. ¿Cómo se siente? Pues es emocionante y has trabajado tanto en esto y has pensado tanto que de hecho en mi caso por lo menos me da mucha curiosidad pensar que a alguien se le ocurrió algo que a mí no se me haya ocurrido. Y cuando presento y cuando hablo de este tema y de la misma manera cuando envíe el paper, me va a dar mucho gusto, aunque sé que va a ser repetir cosas, que a alguien se le haya ocurrido algo que a mí no. Y me dé una nueva posibilidad en la que yo no he pensado. Sí. Eso sería muchísimo gusto para mí, el pensar, no se me ocurrió esto, y es cierto. Sí, le da como curiosidad decirlo. Tiene toda la razón, entonces tengo que establecer. Por otra parte, el que sea una pregunta de este tipo y que uno no esté en lo correcto, quiere decir que hay que hacer más experimentos. Entonces ya empieza, digamos que la pelea entre comillas, entre mis ideas y las ideas de la otra persona, y para ver qué experimento define qué y quién convence a quién. Sí, pero es una pelea bonita porque no solo es como una pelea de ideas, sino es una pelea que se justifica con evidencia. Entonces es como el asunto es que una buena pelea. Caemos un poco en la subjetividad, porque lo que para mí es un experimento definitivo, para otra persona puede no serlo. Entonces para mí es muy convincente esto, pero para otra persona puede no ser convincente. Sí, pero entonces, la idea de ella es el panel de experimentos que se hace como para... Exactamente, pero no siempre tenés acceso a muchas técnicas y no siempre se pueden hacer todos los experimentos. Entonces ahí es cuando viene la discusión de entre... Sí, parece ser cierto, pero no estoy totalmente convencido, y los reviewers tienen ideas distintas o proponen cosas a veces imposibles, y esa es la parte amarga. La parte que te digo que me gusta es el hecho de pensar intelectualmente, a alguien se le ocurrió esto y a mí no, fantástico. Fantástico, porque ahora tengo más en qué pensar. Pero la parte amarga es que eso implica que me pongan a hacer experimentos que pueden ser largos, y sumarle al tiempo que llevo otro medio año, si no más. Entonces esa parte solo para contestarle al reviewer. Solo para contestarle y para que esté satisfecho el reviewer. Y algunas cosas tienen sentido y algunas otras a nuestro juicio pueden no tenerlo. Igual te toca hacerlo porque el reviewer es una autoridad, sí, y el editor determina que el reviewer tiene el derecho de pedirte esto y hay que satisfacerlo. Suena bien emocionante, la verdad. Es un proceso emocionante, pero cuando ya estás en ese proceso es un proceso bastante doloroso también. No, me imagino. Porque implica repetir muchas cosas, implica discutir, y hay muchas emociones que se manejan con esto. Porque has invertido 5, 6, 7 años de tu vida en algo y alguien te está diciendo, no es cierto. Y tenés que demostrarlo. Tenés que hacer los experimentos para ver si es cierto o no. Y bueno...
si quiere, para cortar ese tema acá, para tratar de tocar los demás, por ejemplo, ahorita tocamos el tema de la mucosa, pero usted ya venía estudiando la mucosa desde antes, o sea, no es, entonces, hablemos un poco de esto. Por ejemplo, hablamos de clamidia. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que ha visto en clamidia? Y, bueno, clamidia, por lo que encontré, es como de las infecciones, o si no es que la infección de transmisión sexual más común, pero no hay vacuna. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? ¿Y cuáles son las ambigüedades de información que hay aún todavía ahorita, a pesar de que esto es algo súper común? Yo no diría como, no, si es una enfermedad súper común, ¿por qué no se invierte en esto? ¿Por qué no hay como una vacuna ya definitiva? ¿Y cuál es el problema de llegar a esto, por decirlo así? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual han sido un problema en mucho... la razón, creo yo, en muchos casos es porque hay un estigma, ¿verdad? Entonces, a cualquiera le da un catarro y pues dice, ay, tengo catarro, no puedo ir. Pero si alguien le da una enfermedad de transmisión sexual, no va a contar que le dio transmisión sexual, que tiene la enfermedad de transmisión sexual, simple y sencillamente por un estigma que está relacionado más a la moral de una sociedad en un tiempo específico. Entonces, eso hace también que se sepa menos, que hayan menos datos y que haya menos inversión. En muchos casos. Las enfermedades que afectan las mucosas son bastante complejas. El estudio de las mucosas, como te contaba, es bastante limitado, no sabemos mucho. Entonces cualquier patógeno que infecte las mucosas va a ser también muy complejo porque no sabemos ni siquiera cómo funcionan las mucosas. Entonces, en el caso de clamidia es la enfermedad de transmisión sexual, o la infección, le llamamos, de transmisión sexual más prevalente, por lo menos en Estados Unidos. O sea, la mayor parte de personas que tienen una infección de transmisión sexual van a tener clamidia. Okay. Ahora, es una enfermedad que puede ser silenciosa, especialmente para hombres. Sí. Y incluso para mujeres en muchos casos, aunque puede tener problemas de, en el peor de los casos, causar abortos o tener problemas de infertilidad. Entonces, pero por lo general es una enfermedad silenciosa. Entonces, a menos que las personas estén monitoreando constantemente, y hablo de personas que tienen una vida sexual activa, pueden estar infectadas y no saberlo, y pueden seguir infectando al resto de la gente, que es exactamente lo que pasa con muchas de estas enfermedades. Entonces no sabemos hasta qué punto, hasta que nadie ha hecho los exámenes, quién está infectado y quién pueda no estar infectado. Y mucho de esto pues simplemente lo desconocemos, y a nivel molecular y a nivel celular desconocemos muchos de los detalles de esta infección. Utilizamos ratones como modelo en ciencia básica, pero no es lo mismo, porque en este caso la clamidia se comporta de manera distinta en el ser humano. Y bueno, y pongámosle, hablando de vacunas en la mucosa, por ejemplo, también estaba leyendo que proponían que era diferente a la vacunación, por ejemplo, tradicional, que sería intramuscular, intradérmica, a la vacunación a través de la mucosa, por decirlo así. O sea, ¿cuál es esta diferencia, por decirlo así? Bueno, vamos a hablar de lo que es del suministro de una vacuna, que lo podemos hacer a nivel de las mucosas, o a nivel de la piel, o a nivel intramuscular, etcétera, etcétera. Pero también otro tema distinto es a qué nivel actúa una vacuna, independientemente de cómo la suministre. Sí, local el sistema. Cuando hablamos exactamente de, por ejemplo, una vacuna para clamidia, necesitamos sí o sí una vacuna que actúe a nivel de las mucosas, en este caso del tracto reproductivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en COVID. Necesitaríamos idealmente una vacuna que actúe a nivel de las mucosas para controlar la infección en la nariz. Eso todavía no lo hemos logrado porque nos seguimos infectando. Sin embargo, la vacuna sí funciona, y funciona muy bien a nivel de las mucosas en los pulmones para prevenir enfermedad severa. Entonces ya no nos enfermamos, ya no nos vamos al hospital, ¿verdad? Si estamos vacunados, al menos la gran mayoría de gente que está vacunada no va a padecer de eso, pero nos seguimos infectando. Entonces todavía no sabemos los detalles de esto. Entonces hay muchos misterios en cuanto a las mucosas y en cuanto a cómo poder hacer que las vacunas funcionen de manera ideal. En el caso de clamidia no hay ninguna vacuna que funcione o que de la cual esté autorizada para utilización de humanos, pero tenemos algunos candidatos ya que funcionan en ratones. De hecho, la razón por la cual yo empecé a estudiar la nariz fue por una publicación en mi laboratorio en la cual se comunica la utilización de una vacuna de nanopartículas que funciona para prevenir infecciones de clamidia en ratones. Sí, lo vi. Y simplemente lo que hace esta vacuna es que se deposita en el útero del ratón, se dejan pasar varios días y luego tratamos de inocular al ratón con clamidia y ya no se infecta. Lo interesante es que esta vacuna la ponemos también en la nariz, dejamos pasar muchos días y luego inoculamos al ratón en el útero y el ratón ya no se infecta. O sea que el suministro de la vacuna en las mucosas nasales, al menos en el caso de los ratones, previene
o actúa sobre el útero también para que ya no se infecte. Bueno, esto facilita mucho la vacunación porque creo que una vacuna en la nariz es como 1000 veces más fácil que una... Exactamente. Sí. ¿Sabemos por qué? No. Todavía no entendemos por qué funciona y cómo funciona, y esa era parte del trabajo inicial en el que yo estaba trabajando. O sea, esta vacuna, si se logra establecer como una vacuna que puede aplicarse en humanos, podría ser una solución para el problema de clamidia. Y clamidia es una enfermedad, una infección de transmisión sexual que se da solamente en esa ruta, no sobrevive en otra ruta. Entonces, si lográramos vacunar a todo el mundo, o que todo el mundo lográramos controlar la infección por clamidia, que también se puede hacer con antibióticos, prácticamente la enfermedad desaparecería. Sí. Porque no tiene ningún otro nicho, no ocupa ningún otro nicho, a diferencia de la peste bubónica, por ejemplo. La peste bubónica sí sobrevive en áreas salvajes, en animales. Entonces, por mucho que la eliminemos de humanos, va a seguir viniendo de los animales a humanos de nuevo, que es de hecho lo que pasa todavía en lugares como Madagascar o en Perú, incluso en Estados Unidos. Hay aproximadamente 5 casos al año de transmisión de casos de peste bubónica, porque la bacteria sigue todavía viviendo en animales salvajes como ardillas o perros de la pradera, y el humano en algún momento entra en contacto con esto. Ok. Y bueno, si quieres, solo para cerrar ese vacío, bueno, tal vez algo común, pero ¿cómo definiría usted una vacuna de nanopartícula, por decirlo así? Porque creo que es algo común, pero no tan común, bueno, por decirlo primero así. Definamos lo que es una vacuna. Bueno, sí, partamos de eso. Una vacuna es simplemente una mezcla que va a tener un componente muy importante, que es un derivado o algún componente que tenga que ver a nivel molecular con algún patógeno que causa una enfermedad. Okay. Entonces, vamos a hablar un poco de aspectos históricos. Tradicionalmente, hace muchísimos años, se utilizaba una técnica que se llamaba variolización. ¿Cómo? Variolización. Variolización. Okay. Variolización para controlar la viruela. La viruela es una enfermedad mortífera y una enfermedad terrible que afectó a la humanidad por muchísimos años. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en Isabel I de Inglaterra, la reina que vivió en el siglo XVII, esta reina siempre aparece muy maquillada. Utilizaban un cierto tipo de maquillaje para cubrirse la cara. Una de las razones es porque esta reina tenía la cara llena de agujeros como resultado de las lesiones de esta enfermedad. Quien no sobrevivía podía quedar casi deforme por esta enfermedad. Entonces se empieza a notar a través de una tradición china, o algunos dicen que en India nació esta tradición, de que si yo tomaba pústulas de alguien enfermo, podía aplicarlas en la piel de una persona no enferma y podía crear una resistencia hacia esta enfermedad. Sin embargo, el proceso es delicado porque a veces se tiene el virus entero y es también mortífero y se puede matar a la persona que estaba sana. Era una técnica bien peligrosa, me imagino. Era muy peligrosa, pero tomando en cuenta el riesgo y las grandes epidemias que había, mucha gente la tomaba. Y mucha gente lo hacía. Y fue exitosa hasta cierto punto. Wow. Pero el riesgo también era bastante alto. Sí. Entonces es en ese entonces que viene Jenner, un médico inglés, y se da cuenta que las mujeres que ordeñaban vacas nunca padecían de esta enfermedad. Y se da cuenta que las vacas también desarrollaban una pústula muy similar. Entonces se da cuenta él que hay una enfermedad muy similar, es un virus muy similar, pero que afecta a las vacas, pero que a nosotros no nos hace nada, o casi nada. Y hay una enfermedad que afecta a los humanos y que sí es muy mortal. Pero que las personas que han estado en contacto con la enfermedad de las vacas no adquieren la enfermedad de los humanos. Y se sabía ya que quien adquiría la enfermedad de humanos solo adquiría una vez, no se volvía a adquirir otra vez. Quien sobrevivía solamente una vez, había protección, ¿verdad? De ahí que viene el uso de la variolización. Entonces a él se le ocurre tomar muestras de mujeres que estaban infectadas, pero con la de las vacas, ¿verdad? Se las aplica a una persona que no estaba infectada. De hecho, el experimento, de una manera muy poco ética para los valores que tenemos ahora, los hizo en un niño. Entonces a este niño lo infecta con las pústulas, lo pone en contacto con las pústulas de estas mujeres que están infectadas con la enfermedad de la vaca. Y el niño tiene una fiebre, unas molestias leves, se recupera y luego lo trata de inocular con la enfermedad de humanos. Sí, pues me imagino que será algo totalmente novético. Pero para la sorpresa de él y de todos, el niño no se infecta. Y es así como nace la vacunación. Y es así como nace lo que para muchos... O sea, aquí nace el término vacunación, por decirlo así. Bueno, de hecho, vacuna viene de vaca. Wow, eso sí no me lo sabía. Exactamente, viene de vaca. Y es precisamente por esto.
Y así nace lo que es considerada hasta el día de hoy la estrategia más importante de toda la medicina, más que la cirugía, más que los antibióticos, es la vacunación, la estrategia que ha salvado más vidas en toda la historia de la humanidad. Luego de esto viene Pasteur y él ya perfecciona, empieza a hacer otros experimentos y encuentra la vacuna contra la rabia. Entonces se dan cuenta que el truco, y vamos a la pregunta inicial de qué es una vacuna, el truco es utilizar alguna versión del patógeno, pero que ya no causa enfermedad. Sí, una versión atenuada. O exactamente, entonces una versión atenuada es una posibilidad, o una versión que no cause tanta enfermedad, o en otros casos se mata al organismo, se le da calor o se le mezcla con algún ácido, entonces queda el organismo, solamente queda los componentes, pero ya no causa ninguna enfermedad. En la época molecular que estamos ahora ya se aísla una proteína en específico, como el COVID, es la proteína S, un componente del virus, y eso es lo que se nos da, ¿verdad? Entonces, una vacuna va a ser una mezcla que tiene primero un componente que deriva o que tiene algo que ver con el patógeno que nos interesa, del cual nos queremos proteger, pero que ya no nos puede causar enfermedad, en lo más mínimo. Ya no nos vamos a enfermar de lo que sea que entre esa vacuna. En algunos casos va a tener esta mezcla también algún componente a lo que le llamamos un adyuvante, que quiere decir, ahora estamos hablando de un organismo atenuado. Entonces el organismo puede oler que ya no es algo tan peligroso y la respuesta inmune no va a ser tan fuerte. Y eso puede causar que no se desarrolle memoria. Por lo tanto, va a ser muy importante reavivar al sistema inmune y engañarlo, haciéndolo pensar, entre comillas, de que va a ser que lo que está entrando al cuerpo es algo muy peligroso y que tiene que montar una reacción. Entonces el adyuvante, por lo general, son unas sales de aluminio que se mezclan, se inyectan junto con los componentes del derivado de este patógeno. Entonces el sistema inmune ya tiene el componente del patógeno y una alarma que le está diciendo esto es algo muy grave, hay que montar una respuesta. Entonces engañamos al sistema inmune y el sistema inmune monta una respuesta que dura muchísimo tiempo, es algo que llamamos memoria en la respuesta inmune adaptativa, y que nos protege. Entonces eso es una vacuna. Ahora, hay muchas modalidades de que si líquida la mezclamos con esto, que algunas son mezcladas con aceite, que etcétera, etcétera, dependiendo de lo que necesitemos. Y ahora la nueva modalidad, que es algo relativamente reciente en el campo de la medicina, es la utilización de nanopartículas. Son partículas bastante pequeñas, el término nano sugiere que son bastante pequeñas, mucho más pequeñas que una micra en la escala de medición. Entonces estas partículas por lo general están compuestas de algún ácido graso que se puede englobar, formar una esfera y que adentro atrapa alguna molécula. Entonces, de hecho, las vacunas que hemos utilizado para COVID, como las producidas por Moderna, son nanopartículas que adentro contienen ARN que codifica específicamente para la proteína S. Estamos hablando, entonces, tenemos un componente, ¿verdad?, del virus que está englobado en estas nanopartículas, y la idea es que nuestras mismas células adquieren estas nanopartículas, el ARN entra a nuestras células y puede ser transcrito y traducido hasta generar la proteína S del virus. Entonces el cuerpo ya tiene una alerta, esta es una proteína de virus, montemos una respuesta inmune con memoria y estamos protegidos. No, sí, gran cierre de paréntesis para... Regresando al podcast después de esta pequeña pausa. Bueno, para tratar otro tema de sus artículos, también tienen un artículo que se enfoca en bifosfonatos, que son medicamentos para los huesos, por decirlo así, y que esto ayuda a... o era como, bueno, no sé qué usar, pero ayuda a prevenir las secuelas de COVID, por decirlo así. Entonces, ¿de dónde nace esto y cómo se relacionan los bifosfonatos con COVID? Voy a hablar de eso con un poco de cuidado porque la gente se emociona con algunos tratamientos y se los empieza a automedicar. Pero lo que sucede es que los bifosfonatos, que como mencionaste, son medicinas que por lo general lo toman mujeres de edad adulta para prevenir problemas derivados de la osteoporosis. Sí, claro. Entonces resulta que se ha observado, y no fue solo nosotros, sino que hay otros artículos que han observado que las personas que están bajo bifosfonatos pareciera que tienen menor incidencia de visitas a hospitales y visitas a la emergencia y de otras muchas enfermedades. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero vemos también que en ratones, ese es un estudio que se hizo en mi laboratorio, que en ratones cuando se les suministran ciertos bifosfonatos, la respuesta inmune de una vacuna sube muchísimo, la cantidad de anticuerpos que se generan es muchísimo más alta de lo normal. Entonces
se planteó en el laboratorio la posibilidad, y eso es un estudio muy distinto a lo que se hace en el laboratorio generalmente, que hacemos ciencia básica con ratones. Sí, ¿qué pasó ahí? Porque era bien contrastante. Simplemente porque durante la pandemia había una emergencia de pensar y de buscar soluciones. Y mi jefe es una persona bastante activa intelectualmente y bastante creativo, y se le ocurrió que empezáramos a pensar respecto a esto, y se le dio seguimiento. Entonces la idea fue un estudio en el que simplemente se veía a nivel de los seguros médicos en Estados Unidos. Los seguros médicos llevan datos muy específicos. Y vi que su muestra era enorme. Ese es el fuerte del artículo, es una muestra enorme, una cantidad de personas enorme. Entonces lo que se hace es que se pregunta, de estas personas que tenemos acá, ¿cuáles de ellas han tomado bisfosfonato? Y de las que han tomado bisfosfonatos, de las que no han, versus las que no han tomado bisfosfonatos, ¿quiénes se han infectado de COVID y quiénes no? Y encontramos que hay una diferencia, al parecer estadísticamente significativa, que como que hubiera algo ahí. Pero el asunto es que no solo es COVID, al parecer funciona con otro montón de cosas. No solamente es COVID, sino que hay una cantidad de enfermedades por las que pareciera funcionar. Es solamente un dato muy interesante y preliminar para comenzar a ponerle atención a estos componentes. Y bisfosfonatos hay muchos, ¿verdad? Y no todos parecen actuar de la misma manera, pero es algo como lo que se le llamaría poder establecer una nueva función para una droga ya conocida. Los bisfosfonatos han sido utilizados por muchos años, se conoce su funcionamiento, son seguros para la salud, son baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces algunas de estas drogas encontramos que tienen nuevas funciones, y esto es simplemente el primer paso, un paso muy pequeño para posiblemente establecer una nueva función para los bisfosfonatos. Sí, no, que está súper interesante porque siempre que cuando uno lee así, es como, bueno, pueden haber otro montón de variables que influyeron aparte de los bisfosfonatos. Exactamente. Pero después, cabal, yo dije, bueno, ¿qué tan seguro? Y cuando uno ve, es que yo no recuerdo el número exacto, pero era tan grande que es como fijo, con un número tan grande tiene que haber una diferencia significativa para que esto valga. Y al final es como, yo creo que en un podcast anterior habíamos hablado como sobre la promiscuidad de los medicamentos, que era como que otras actividades terapéuticas tengan que no sean netamente para la que están hechos, y era como... Exacto. Es súper común esto. Sin embargo, el estudio es a nivel epidemiológico, no directamente utilizando simplemente datos de seguros. Esto no es una respuesta definitiva, ni una forma en la que podamos confirmar estas drogas funcionan de esta manera. Es simplemente una llamada de atención para decir, vale la pena estudiar esto. No, pero muy interesante. Y creo que muchas cosas empiezan así, como a alguien se le ocurrió hacer mucho esto, y es como, pues no sé, como lanzar una moneda al aire de que, bueno, esto estaba curioso, podría funcionar. Y bueno, hace ratito también había mencionado que como parte de esto de ser como más integral y no solo tener como la parte bacteriana, sino que también la parte también inmunológica, también tenía que aprender como diferentes técnicas de microscopía. Exacto. Entonces, al final la microscopía es como algo muy útil, y que así como evolucionó la microscopía, se puede decir que ha evolucionado la ciencia, porque mientras más puede ver uno, como que más se entiende y más variables puede manejar uno y todo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la nueva microscopía que usted aprendió, es como más avanzada ahorita, y qué tan diferente es de la tradicional, por decirlo así? Bueno, depende a qué nos refiramos con la tradicional, pero todos conocemos la microscopía de los microscopios que utilizamos en el colegio, en la universidad, que utilizan luz blanca. La microscopía se especializó después con la utilización de fluorescencia, lo que implica que hay una fuente de excitación y alguna molécula. La más famosa posiblemente es la proteína de fluorescencia verde, ¿verdad? Hasta hay un premio Nobel que está implicado con la utilización de esta proteína, y en la cual nosotros podemos ponerla en células o en distintos componentes para identificar cosas. Pero el asunto es que el contraste es muy bajo en lo que le llamamos microscopía de epifluorescencia, en la cual simplemente en lugar de una lámpara, como el microscopio que tenemos normalmente, utilizamos una lámpara de mercurio, hay distintos componentes ahora que iluminan todo el campo visual. Entonces el contraste es muy pobre. Existen muchas áreas que son como borrosas. Entonces hubo una invención que se le llama el microscopio un microscopio confocal, en el cual usa un truco utilizando un agujerito en la vía en la que va la luz, para excluir la luz que está fuera de foco, y solo deja pasar la luz que está en el foco. Entonces el resultado es unas líneas muy bien definidas
se observa muy bien y no hay ese problema de contraste, no hay eso borroso que se ve cuando la línea que está fuera de foco entra a la vista, ¿verdad? Cuando nosotros vemos borroso es que hay áreas que están fuera de foco, y en la microscopía normal que conocemos, esa luz que está fuera de foco igual nos entra en los ojos y por eso vemos cosas borrosas y cosas bien definidas. Entonces la microscopía confocal elimina esto. Ahora, en mi caso, yo quise especializarme en lo que le llamamos microscopía de 2 fotones. Y este caso, la microscopía de 2 fotones tiene 2 características muy importantes. Número 1, que utiliza las ondas que están más pegadas al rojo. Y estas ondas pegadas al rojo tienen una característica muy importante. Si nosotros tomamos un láser de esos que utilizamos para dar presentaciones, un verde y un rojo, y nos lo ponemos en el dedo, vemos que el láser verde no penetra, pero el láser rojo penetra y hace que el dedo se ve totalmente brillante rojo. Eso pueden probarlo en la casa. Y eso nos dice que el rojo tiene facilidad para poder pasar por los tejidos. Entonces, la microscopía de 2 fotones utiliza las longitudes de onda más pegadas al rojo, entonces puede profundizar más en un tejido, número 1. Y número 2, tiene la característica de que solo puede excitar a un fluoróforo, en este caso la proteína de fluorescente verde, cuando 2 fotones se encuentran en el punto focal. Entonces hagamos de cuenta que estamos hablando de una lupa o una lente que la ponemos al sol, y si se dan cuenta solo hay un punto focal en el cual quema, ¿verdad? Entonces es solamente cuando se encuentran todos esos fotones en una densidad muy alta en la cual empieza a quemar. Si nosotros ponemos la mano nos quema en ese punto focal, pero la podemos poner en todo el cono de luz y no nos pasa nada. Exactamente pasa lo mismo con este microscopio. Entonces en este microscopio, primero, podemos penetrar bastante, y segundo, no tenemos toxicidad porque solamente se excita el punto focal y nada más en el tejido. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en toda la microscopía tenemos el problema, incluyendo la confocal, que a pesar de que las imágenes son preciosas y muy bien definidas, no podemos penetrar mucho. Entonces tenemos que cortar la muestra muy fina, pues teñirla y lo que sea, y la montamos en un vidrio y luego la podemos observar en el microscopio. Como este microscopio de 2 fotones puede penetrar mucho más y no tiene la fototoxicidad, es un poco dañino para el tejido, nos podemos dar el lujo de poner un organismo vivo. Entonces, a diferencia... ¿Lo pueden ver en tiempo real? Lo puedo ver en tiempo real, y entonces puedo tomar vídeo, ya no tomo solo una foto, sino tomo vídeo de las células en el organismo, wow. Y puedo literalmente establecer a qué velocidad se mueve una célula, en cuánto llega a un tejido, cómo interactúa con algún otro tipo de célula, y podemos hacer todo tipo de mediciones a través de vídeos. Y es en eso en lo que yo me especializo, en lo que le llamamos microscopía intravital. Estamos ahora tratando de contestar preguntas en un organismo vivo a través de la tecnología de microscopía de 2 fotones. Y bueno, pongámosle, ¿qué tan caro es esto? O sea, es una gran ventaja, pero ¿qué tan caro? Muy caro, un equipo puede costar... ¿O qué tan común es? O sea, ¿cuántos? Muy poco común. En Guatemala, hasta donde yo sé, no existe ningún microscopio de este tipo. ¿Pero aún en Estados Unidos? En Estados Unidos, pues tampoco es que hayan muchos, pero claro que hay en las universidades. Pero, por ejemplo, mi universidad tiene 2 posiblemente. Uno de estos equipos pertenece solamente a mi laboratorio, porque mi laboratorio es muy famoso por la utilización de esta técnica. De hecho, fue de los pioneros en utilizarla en inmunología, en tratar de establecer... Se ha vuelto de referencia ya. Es un laboratorio de referencia, y es una de las razones por las cuales yo quise ir a este laboratorio. Y el equipo, en total, todo el equipo, que es como una cámara de fotos al que uno le puede comprar más lentes y le puede comprar todo eso, pero el equipo básico puede estar más o menos alrededor de $1 millón. Sí, pues. ¿Y cómo fue? O sea, me imagino que después de estar acostumbrado a solo ver cosas y todo, y a ver las cosas en movimiento y tomarle video, ¿cómo fue esa primera experiencia? No sé. Bueno, para mí muy emocionante todo el proceso de aprendizaje, aunque fue un proceso que lo hice más o menos solo, porque las personas que eran expertas en ese momento en el laboratorio ya se habían ido, pero la máquina estaba ahí. Entonces yo tenía... ¿Y se la dieron solo así? Sí. Sí. Entonces, preguntas básicas de cómo hacer esto y lo otro, y el resto con otra compañera muy interesada también en microscopía. Entre los 2 empezamos a aprender básicamente solos. Wow. Lo que nos dio muchas ventajas, porque creo que aprendimos mucho más que si a uno le enseñan. Y pues ha sido una experiencia fantástica. La tecnología, los vídeos son increíblemente bonitos y te dan mucha información, pero lograrlos
es muy difícil. Te podría decir que es lo más difícil que he hecho en mi vida, mucho más que el trabajo en el laboratorio de bioseguridad 3. ¿Y por qué? ¿Qué es lo difícil de lograr los vídeos? Porque a pesar de que puede penetrar en el tejido bastante bien la excitación, en muchos tejidos no es suficiente, entonces tienes que hacer una cirugía. Y en el caso de los tejidos que yo estudio, tuve que diseñar una cirugía para poder exponer los tejidos que yo quiero, y tienes que mantener al ratón vivo, como un pequeño paciente, controlarle la temperatura, controlar etcétera, etcétera. Si se mueve el ratón un poco, perdiste. Sí. Si algo, entonces es muy complicado. A veces sangra el ratón, y se perdiste. Y entonces es muy complicado. Ahora, pero suena muy genial. A mí me encanta, soy apasionado de la microscopía en general, y esta técnica para mí es como que el pináculo de lo que se puede hacer a nivel de microscopía. Pero bueno, lo que más se me viene a la mente es como medio optogenética, de igual con ratones, pero solo que bueno, ahí todavía está como medio el problema de que igual los tejidos se dañan mucho por la intensidad de... Pero aquí no tienen ese problema, ¿no? Exactamente. Eso está muy genial. O al menos se reduce muchísimo ese problema. Wow. Y bueno, entonces ahora se podría decir que ya usted es experto en esta técnica. Entonces, no sé, ¿qué aplicaciones para esto? Sin fin. Bueno, sin fin no en cuanto a clínica. Esto no es algo que se utiliza a nivel clínico, sino que se utiliza a nivel de todas las preguntas que uno quiere hacer, a nivel de... En mi caso, por ejemplo, yo puedo estudiar los neutrófilos, qué tan rápido se mueven en la nariz y si son distintos a los de otros tejidos. Por darte uno de 1000 ejemplos. Wow. Bueno, y terminando con este tema, ahora ¿qué quiere hacer usted? ¿Qué viene para usted? O sea, ¿cómo se ve usted ahora después de tener como todo este background? Tiene como muchas posibilidades, pero... Bueno, el siguiente paso en mi carrera, ya te expliqué que hice la licenciatura en biología, luego el doctorado y luego el postdoctorado que estoy terminando ahora. Ahora el paso, las dos opciones que son más comunes son: uno, establecerte en academia, o sea, seguir haciendo lo mismo que yo hago, pero ahora yo jugaría el papel de mi jefe. Yo soy el dueño de mi laboratorio, y en este laboratorio yo contrataría postdocs y estudiantes de doctorado que siguen mi línea de investigación. O industria. En industria puede ser similar, pero en el caso de algo más aplicado que genere dinero, en el caso de cualquier industria. Y hay industria ya establecida que tiene una pregunta específica, un producto, o hay industria en la que están comenzando. Es algo muy común en Estados Unidos, lo que le llaman un startup, que algún proyecto de tesis o algún proyecto de algún postdoc se convirtió en una idea que ellos creen que puede generarse en algo mucho más grande. Un ejemplo es Moderna. Moderna comenzó como un startup. Antes de la pandemia era todavía un startup en el cual a alguien se le ocurrió este descubrimiento de las nanopartículas o de englobar el ARN puede ser utilizado para algo, posiblemente para vacunas. Entonces Moderna lo tomó como su proyecto y lo llevó a cabo a tal punto que ahora ya sabemos. No, y hay un documental creo que muy bonito sobre como de Moderna, cómo pasó y que cabal se llevó el COVID, sí. De hecho, Moderna está ubicada muy cerca a mi laboratorio y también trabajamos con ellos desde antes de la pandemia. Entonces se colabora mucho entre industria y academia. Lo único es que academia te da mucha más libertad intelectual. Y en industria la prioridad es monetaria. ¿Y usted se iría a? Mi prioridad es academia. Pero he encontrado que primero el proceso es muy difícil, muy complicado para encontrar puestos. Los puestos son mucho más limitados. Y también existe una cultura en academia que es un poco más, a mi criterio, menos desarrollada en cuanto a que hacer las cosas funcionales. Industria, todo se hace más rápido, funciona de manera más eficiente. Que en la academia, que es más tedioso, se refiere. Sí, es un poco más complicado, los comités se alargan más, entonces mi prioridad siempre ha sido academia y me apasiona más tener libertad intelectual que la parte económica, que es bastante, en la parte de industria se gana muchísimo más. Pero nadie se muere de hambre en la parte de académica. Sí, ya creo que nadie con un postdoc se puede morir de hambre. Entonces eso es ahora en lo que estoy comenzando a definir. ¿Y a qué línea seguiría, por decirlo así? Mi prioridad es academia y seguiría con mi proyecto de la nariz y los neutrófilos. Mi laboratorio se establecería como un laboratorio que estudia la inmunidad de las mucosas, especializándose en las mucosas de la nariz, y las nuevas personas que llegarían a mi laboratorio tendrían que plantearíamos proyectos juntos relacionados a este tema. ¿Y su idea sería pasarlo a clínico ya en algún punto? En algún momento, si llega, por ejemplo, me puede llegar algún médico que quiera hacer trabajo de investigación y estudiar a un nivel clínico, sería ideal para mí, sería perfecto. Aunque a mí en lo personal lo clínico no me llama tanto la atención, pero me fascinaría tener colaboraciones para llevarlo a nivel clínico. Ok,
Suena muy genial, sinceramente. Suena muy emocionante. Gracias. Porque ahorita está cerca de esa disyuntiva donde la decisión que tome va a ser como muy definitiva. Gracias. Es muy emocionante. El general, la carrera en ciencia para mí, pues por supuesto lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero es una carrera muy emocionante. Solo el hecho de pensar de que uno puede descubrir información que nunca nadie ha visto antes y poderla mostrar al mundo es algo muy emocionante. Pero hago la aclaración que el trabajo es bastante duro, bastante tedioso, se trabaja muchísimo por muchas horas. Pero bueno, así es. No, pero creo que es como lo normal de un lab, porque cuando uno está haciendo como algo que no sé, o sea, es como esa utopía de crear nuevo conocimiento que no se puede en cualquier lado. O sea, pues estar muchas horas en el lab creo que es común, ¿no? Sí, claro que sí, se pasan horas y fines de semana completos. Sí, y bueno, si quieres ya solo para terminar vamos a pasar con un par de preguntas de la gente, entonces, de la gente que ve el podcast, entonces, bueno, igual, la dinámica fue igual que la vez pasada, que fue por Instagram, entonces, la primera es algo básica que la pregunta César, es que, ¿cómo se puede llegar a ser inmunólogo en Guatemala? ¿A fuerzas se tiene que salir del país? Bueno, si es a nivel de doctorado, definitivamente, porque el país no ofrece doctorados el grado de inmunólogo a nivel de doctorado. Uno puede aprender, dependiendo de la carrera que estudie, por ejemplo, un médico puede especializarse más en esa área y podría llamársele un inmunólogo, pero formalmente la formación de inmunólogo a nivel de doctorado lamentablemente no se puede hacer en el país y hay que salir. ¿Y cuál sería, acuerde usted, la carrera más afina para después seguir un PhD en inmunología? Por ejemplo, en mi caso yo estudié biología general, pero hay muchas personas que estudian posiblemente microbiología o estudian bioquímica o química biológica, incluso medicina. Muchas de estas carreras que tienen que ver con el área médica son carreras que definitivamente le pueden dar a uno la formación necesaria para formarse como un inmunólogo. Ok. La otra es de Alejandro y pregunta cómo sería, si se diría el día de hoy, una peste negra, por decirlo así. Bueno, la peste negra, la peste bubónica todavía circula. De hecho, es muy prevalente, por ejemplo, en Madagascar. Madagascar es muy común que hayan brotes de peste. En Perú también existe, en Estados Unidos también. No al nivel que tenemos ahora, que se dio en la Edad Media. Ahora no tenemos, por supuesto, nada comparable porque ya existen los antibióticos y porque ya no tenemos ratas en las casas y porque ya pues tenemos... ya no es tan fácil la transmisión. Pero si, por ejemplo, se diera la situación de que hubiera una cepa que fuera resistente a antibióticos, lo que es muy posible, ¿verdad? Y que pudiera hacer transmisión, pues sería una calamidad grande. Pensemos lo que pasó con COVID, que apenas, entre comillas, no por subestimar la situación, apenas afecta al 1% de las personas contagiadas y fue suficiente para causar un caos mundial. Imaginémonos ahora una enfermedad que causa la muerte del 50% de las personas, por el caso de la peste bubónica, y neumónica el 100%. Entonces, imagínense el nivel de tragedia. Si fue muy doloroso ver a tantas personas fallecer o enfermarse, tomando en cuenta que fueron el 1% de la población, tomemos ahora en cuenta lo que sería ver fallecer al 50% de la población. ¿Y cree que estamos preparados? O sea, bueno, creo que con COVID nos dimos cuenta que no, pero... Pues a nivel de salud pública yo diría lamentablemente que no, pero las bacterias tenemos mucho más alternativas de control respecto a la producción de antibióticos. Creo que eso sería el paso correcto. No tenemos tampoco una vacuna contra peste. Entonces es importante que tomemos en cuenta que hay mucha investigación todavía por hacer y que las epidemias van a seguir viniendo. En algún momento no existía la tuberculosis y comenzó, y seguimos con la tuberculosis. En algún momento no existía el HIV y comenzó, y seguimos y seguiremos con el HIV. Entonces es muy importante dedicar tiempo y fondos a la investigación para entender cómo funcionan estas enfermedades y para poder establecer estrategias para contrarrestarlas. Entre ellas la más exitosa es la vacunación. Ok, y bueno, creo que estaba relacionado con lo anterior. Víctor pregunta, ¿cuál es la cura específica para la peste bubónica? Antibióticos. Los antibióticos normales funcionan al 100%. Lo único que tienen que ser suministrados de una manera temprana. Una vez se pasan los primeros síntomas, que son las primeras 24 horas desde que uno se infectó, ya no funcionan. Entonces pueden funcionar o no funcionar bien. Entonces es común que personas que se infecten de peste bubónica se les diagnostica con una gripe y solo toman un antigripal y ya se pasaron los días. La peste bubónica nos mata en 5 días, la peste neumónica en 3 días. Entonces las horas cuentan. Y póngame, ¿cuál es el examen para diagnóstico certero? Un cultivo o algún médico que sepa exactamente entender que alguien estuvo en un área de peligro, que la fiebre es muy alta
y que no suena nada más y que es por prevención que conviene examinar con eso. Historia clínica. Cultivo, exactamente. Lamentablemente, debido a que no es algo común, es muy difícil que un médico pueda entender que alguien que estuvo paseando por Nuevo México, por ejemplo, en donde es muy prevalente, y que tocó una ardilla, resulte con estos síntomas. Entonces los pacientes, los que sobreviven, pueden perder, por ejemplo, pierden una pierna o un pie o algún brazo, porque ya una vez llega la bacteria a la sangre puede bloquear los capilares y bloquea el flujo sanguíneo que irriga al resto del cuerpo. Entonces es muy común perder apéndices como los dedos o las manos o los pies. Okay. Es una enfermedad terrible. Sí. Y bueno, y póngale, la otra pregunta es, ya que es poco común, antibióticos, me imagino que están en todos los hospitales o solo hay hospitales de referencia, por decirlo así. No, los antibióticos son muy comunes. Para la peste. Para la peste, cualquier antibiótico puede ser utilizado. Ahora bien, se han aislado cepas en Madagascar, precisamente en animales que parecen ser resistentes a antibióticos. Y eso es un problema enorme que se nos va a venir en los próximos años, no solo por asuntos de peste, pero me refiero a otras bacterias, que es la resistencia a antibióticos, que creo que todos estamos familiarizados. Sí, problema grande para futuro. Problema enorme. Para nuestros hijos será. Pero nada, Rodrigo, bueno, creo que eso sería todo y agradecerle un montón su tiempo. Y de verdad creo que estuvo muy genial. Creo que ahora sí podemos profundizar mucho en cada una de las cosas, pero creo que fue una buena pincelada por lo que ha sido su trayectoria. Muchísimas gracias, Lázaro. Te agradezco muchísimo la invitación y he disfrutado mucho platicar contigo acerca de todos estos temas que me apasionan. No, estuvo muy alegre y bueno, gracias a la gente que nos escuchó. Y, muchas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias.